Saludos cordiales, estimados estudiantes. Te saluda tu profe Guille y bienvenidos a un tutorial más. El día de hoy vamos a aprender cómo poder realizar la representación de información estadística a través de diagramas y a través de tablas de frecuencias. Obviamente vamos a ver un poquito de conceptos con ejemplos al final. La información estadística, luego de que hemos hecho la recolección de los datos, la podemos presentar a través de formas organizadas, como pueden ser mediante tablas de frecuencias que pueden ir acompañadas a través de diagramas estadísticos. Es decir, podemos presentarlos los dos o uno solo de ellos. De una de las dos maneras vamos a comprender que todo lo que está allí plasmado nos proporciona muchísima, pero muchísima información. Aquí tenemos un ejemplo y nos damos cuenta que hay un profesor de un grado, del noveno grado B, que le realiza una encuesta a 40 estudiantes. ¿Sobre qué? Sobre la fruta de mayor agrado que ellos tienen. Y nos damos cuenta que él les consultó y los resultados fueron que a 6 de ellos le gustan las naranjas, a 8 le gustan manzanas, a 2 le gustan sandías, a 16 le gustaban los mangos, mientras que 8 dijeron que no preferían ningún tipo de fruta. Este es el estudio que el maestro hizo. Es decir, de esta manera, con este ejemplo, es la primera parte donde arrancamos con los estudios estadísticos. Partimos a través de encuestas, de recolección de datos, que luego lo vamos a ir sintetizando a través de resúmenes y posteriormente los vamos a organizar en tablitas de frecuencia. Entonces, para esto debemos entender que es una tabla de frecuencia. Y como el nombre lo indica, es una tablita que la podemos elaborar a través de programas informáticos como Excel, o tal vez la podemos realizar a mano. Y no es otra cosa que la organización de los datos a través de columnas y filas. A esto le llamamos una tabla de frecuencia. Fíjense que aquí, si estamos realizando, observando tal vez a un grupo de personas, los colores del ojo, cuáles eran aquellos colores predominantes, bueno, nos damos cuenta que verdes nos encontramos con 5, mientras que marrones 10. Este 5 se convierte en la frecuencia. Esto de acá se convierte simplemente en los datos de los cuales vamos tomando nosotros la información, es decir, las personas que vamos observando. Por acá vienen las variables. Entonces, fíjense que por aquí ya decimos frecuencias, por acá también hablamos de frecuencias, entonces tenemos que darnos cuenta y aprender, recordar qué es una frecuencia. Antes de esto, por acá tenemos otro ejemplo de tabla de frecuencia. Fíjense que son columnas y filas, pero aquí nos damos cuenta que hay más columnas y más filas. Básicamente, las tablas de frecuencias van a irse elaborando de acuerdo al estudio en el que estemos nosotros trabajando, es decir, de acuerdo al fenómeno que se ha estudiado. En base a eso vamos a tener, y de acuerdo a lo que se nos pida, por ejemplo, por aquí, si nos piden porcentaje, obviamente tenemos que realizar un poquito más de columnas, pero si no nos piden eso, bueno, básicamente haremos menos. Eso es lo importante que ustedes deben de entender, que las filas y las columnas dependen del fenómeno que estemos estudiando, de acuerdo a las variables. Entonces, una frecuencia, ¿qué es una frecuencia? Bueno, es el número de veces con que se repite un evento. En el ejemplo anterior del profesor que le preguntaba a los estudiantes, nos damos cuenta que hay un número determinado de estudiantes que preferían una fruta. Por acá, si observamos los colores del ojo de las personas, bueno, nos dimos cuenta que hay un determinado número de personas que tienen un color determinado, en este caso 10. Esto se convierte en la frecuencia, es decir, el número de veces con que se repite un evento. Ahora, ¿qué será un diagrama estadístico? Bueno, por aquí te presento varios ejemplos. Esto lo has visto por ahí en revistas, en el internet, por ahí en cualquier lugar. Bueno, por aquí nos damos cuenta, estamos hablando de un diagrama de barra. Ya, básicamente el nombre lo adopta de acuerdo a la forma como esté estructurado el diagrama. Por acá tenemos otro, un diagrama circular o diagrama de sectores, también que es conocido por ahí como que el pastel. El nombre con que lo identifiques tal vez no sería tan relevante, sino que básicamente en tu mente está que si hablamos de un diagrama circular o pastel, si lo prefieres llamar, estamos hablando básicamente de un diagrama parecido a este. Lo mismo con el diagrama de barra. Por acá tenemos otro diagrama, uno de polígono. Por acá tenemos un pictograma. Mira que ahora, ¿qué tal que aquí hagamos un estudio de la deforestación? Bueno, básicamente vamos a hacer un diagrama estadístico que por ahí contenga árboles incluidos. O tal vez hablamos del crecimiento de árboles, deforestación, o tal vez de estudio de tipos de madera, bueno, etcétera. Por ahí. De acuerdo al estudio que realicemos, vamos a realizar también el diagrama estadístico. Por acá tenemos un polígono de frecuencias. Nos damos cuenta que, fíjense que también nos indica cierta información. Podemos encontrarnos con más de un diagrama dentro de uno solo. Es decir, por aquí, por ejemplo, por aquí qué tal que se hable de las variaciones de temperatura en una época del año, y por aquí tengamos otro que también nos habla de esa temperatura. Fíjate que por aquí hay una línea
Esta línea nos ubica directamente en la media aritmética o el promedio del fenómeno que estamos estudiando. Básicamente, entonces, quiero que resumas que un diagrama estadístico son representaciones gráficas que nos permiten representar y visualizar un conjunto de datos de un estudio estadístico. Es decir, lo que estamos estudiando lo vamos a representar a través de algún tipo de estos gráficos. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, para demostrar la variación de un fenómeno y también para establecer comparaciones. Si por aquí tenemos un diagrama de una época determinada y luego tenemos otro del mismo fenómeno en otra época determinada, bueno, pues nos podemos dar cuenta que ese fenómeno hubo un crecimiento, un decrecimiento o se mantuvo. Bueno, el objetivo de hoy es que aprendas que estas representaciones estadísticas, es decir, los estudios estadísticos, podemos nosotros resumirlos a través de tablas de frecuencias y a través de diagramas estadísticos. Y el día de hoy, básicamente, vamos a aprender a representar el diagrama de barras. Entonces, para esto, vamos a valernos del ejemplo que te presenté al inicio y la primera parte que tenemos que hacer es organizar. El maestro hizo esta encuesta a 40 estudiantes, obviamente por aquí están las frutas, entonces vamos a organizarlo en por ahí dos columnitas. En la una vamos a poner las frutas o los datos de los que voy a estudiar, que eran los datos, es decir, las frutas, y por acá van a ir la frecuencia, es decir, el número de veces que algún estudiante prefería alguna fruta determinada. Por aquí escribimos todas las que están involucradas en el estudio, no puedo poner ni una más ni una menos, es decir, no puedo agregar una fruta que no pregunté. O tal vez no puedo omitir una que sí pregunté. Y luego de aquello que es lo que vamos a ir viendo que vamos a ir tomando, obviamente este es un ejemplo sencillo, cuando tenemos grandes cantidades de datos, por ejemplo que hablemos de una muestra por ahí de 1000, 2000, 3000 personas, obviamente eso lo vamos a ir organizando en otro lado, para luego de aquello contabilizar las veces que se repitió un evento y lo vamos a ubicar aquí en la columna de las frecuencias. Fíjate que por aquí frecuencia la representamos con FI, si la ves en un libro por ahí con NI, bueno, no es el problema. El problema es que entiendas que la frecuencia es el número de veces con que se repite un evento. En el caso de nuestro ejemplo, tenemos que naranja preferían 6, aquí están manzanas 8, sandías 2, mangos 16, y que ninguna fruta, habían 8 estudiantes que dijeron eso. Entonces, total, habían 40 estudiantes que fueron los encuestados inicialmente. Bien, entonces, una vez que ya tenemos organizada la información en una tablita de frecuencia, miren que aquí solamente tenemos dos columnas. ¿Por qué? Porque no me piden cuál es el porcentaje ni nada por el estilo. Entonces, por aquí solamente voy a ubicar esta tabla de frecuencia, es decir, los datos que tengo por aquí de las frutas y las frecuencias, ¿para qué? Para realizar un diagrama de barras. Entonces, si voy a graficar un diagrama de barras, me voy a valer de uno de los cuadrantes del plano cartesiano. Por lo tanto, vamos a graficar el eje de las X. Acuérdense que teníamos el eje de las X y el eje de las Y. Uno de los cuadrantes, ¿verdad? En el eje de las X vamos a poner todas las frutas que están siendo objetos de estudio, es decir, las que a los estudiantes preferían. Esas van a ir en el eje de las X y en el eje de las Y van a ir las frecuencias. Aquí hay un dato muy importante que al momento que grafiques hagas un diagrama, perdón, debes de darte cuenta de la frecuencia mínima y la máxima. Por aquí nos damos cuenta que la mínima es 2 y la máxima es 16. Por lo tanto, estos dos valores deben de ir distribuidos de una forma uniforme en el eje de las Y. Puedes hacerlo de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10, de 20 en 20, de acuerdo al estudio en que estés realizando. Como nosotros estamos realizando un estudio que lleva mínimo 2, máximo 16, ¿qué tal si la graficamos de 2 en 2? Entonces, en el eje de las X, obviamente la intersección es 0. 0 para X, 0 para Y. Y si vamos a poner las frecuencias en el eje de las Y, entonces vamos a ponerlo de 2 en 2. Esto por mi conveniencia. Entonces, por aquí vamos a poner 2, vamos a hacer la marca y en la misma distancia, es decir, la misma longitud que hay desde 0 a 2, va a haber de 2 a 4 y así a 6, a 8, a 10 y hasta que completemos con la última, es decir, la mayor frecuencia. Pero ¿qué tal si yo quiero hacerle una más? Bueno, no habrá ningún problema, porque básicamente esto me va a servir, esta frecuencia me va a servir para hacer las elevaciones de la barra de acuerdo a cada sabor que está siendo objeto de estudio. Entonces lo mismo voy a hacer en el eje de las X. Vamos a también hacer particiones de una forma uniforme. ¿Por qué pedimos siempre uniforme? Para que el gráfico tenga coherencia, tenga uniformidad.
Entonces no nos vamos a dar cuenta que tenemos gráficos por ahí desprolijos, suponiendo por ahí de 0 a 2 hay una altura por aquí y de 2 a 4 hay por ahí pequeñita, no. Entonces, para que sea uniforme. Por aquí, asimismo, vamos a dejar un espacio desde 0 hasta la primera barra y luego el espacio que le demos a la primera barra también vamos a dejar el mismo espacio para luego después continuar con la segunda. Parece complicado, pero no. Fíjate que aquí yo ya lo partí obviamente, porque ¿cuántas barras necesito? Una para naranja, 2 para manzana, 3 sandía, 4 mango, 5 en ninguna. Es decir, voy a necesitar 5 barritas, por lo tanto tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, tengo mis 5 espacios que voy a necesitar. Luego, ¿qué corresponde hacer? Bueno, la primera frecuencia dice que es 6, entonces vamos a hacer una barrita hasta esta altura. Esa barrita va a ser básicamente un rectángulo. Fíjate que llegamos a 6, ya lo tengo. La siguiente dice que es 8, llegaremos más o menos hasta por aquí. Entonces, tenemos que, bueno, vamos a ponerle el nombre directamente, ¿no? El nombre puedes ponerlo por aquí debajito, dentro de la barra, sobre la barra, ya eso queda a gusto de la persona que está diseñando el gráfico. De alguna manera, el nombre o toda la información que proporciones dentro del gráfico tiene que ser básicamente comprensible. Si aquí tenemos que naranja, bueno, obviamente me indica que esta barra corresponde a naranja. Lo mismo voy a hacer con el resto. Por acá, fíjate que de manzana son 8. Vamos a poner el nombre también. ¿Ya? Y vamos a continuar con la siguiente. Dice que sandía son 2. Básicamente voy a llegar por aquí a esta altura. Yo sé que ya le cogiste el ritmo, ¿verdad? Vamos a poner el nombre. Por aquí seguimos que mango es 16. Debemos llegar más o menos por aquí. Fíjate que sí. Llegamos ahí, la graficamos, ponemos el nombre. Y finalmente la última hacemos lo mismo. Bien, una vez que ya tengo todo esto, ya tengo mis barritas hasta la altura determinada, fíjate que quedó como que un poquito más organizado, porque las distancias de las frecuencias, las alturas, son básicamente las mismas. De 2, por aquí intermedio sería 5, por aquí intermedio sería 17, fíjate que quedaron como que bien centraditas. Entonces, finalmente lo que vamos a hacer es a darle un colorcito a cada una de las barras para que nuestro gráfico quede como que un poquito más organizado. Entonces, mira, aquí le vamos a dar un color naranja, bueno, parecido al color de la naranja, obviamente, de manzana también. Luego continuamos con todas las frutas que fueron objetos de estudio. Finalmente, todo gráfico estadístico, acuérdate de esto, debe de llevar un nombre. Y el nombre debe de estar relacionado con el estudio que estamos realizando. Si aquí estamos preguntándole a los estudiantes cuál es la fruta que más les gusta, bueno, obviamente el nombre debe de guardar esa relación. Por aquí tenemos el nombre. Frutas preferidas por los estudiantes. Acuérdate que eran de un grado preferido. Podríamos poner frutas preferidas por estudiantes de noveno grado B o frutas preferidas, perdón, por estudiantes de noveno grado. El nombre, bueno, también tú lo vas a poner de una manera tal vez creativa, pero que guarde relación con el estudio que lo estás realizando. Muy facilito, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un estudio estadístico, podemos organizarlo a través de una tablita de frecuencia y esa tablita de frecuencia también podemos hacer un diagrama, que puede ser circular, puede ser de barras, puede ser pictograma, es decir, de acuerdo al estudio en que estemos nosotros realizando. ¿Ya? De acuerdo a eso, vamos a también realizar el diagrama que sea el más conveniente, obviamente, ¿no? Si trabajamos tal vez con intervalos, es decir, con estaturas, por ejemplo, que hable por aquí estaturas de 50 centímetros a 60, podemos utilizar tranquilamente un diagrama de barra, luego podemos hacer un histograma, bueno, eso lo vas a aprender posteriormente. Ahora lo que me interesa es que te organices con unos datos que se te proporcionan en una tabla de frecuencia y que puedas realizar un diagrama de barra. Muy facilito, ¿verdad? Bien, entonces vamos a practicar un poquito. Aquí te doy ya una tablita de frecuencias ya elaborada y nos damos cuenta aquí facilito, ¿verdad? Si hablamos de música, estamos hablando de géneros musicales, ya por aquí ya puedes sacar el nombre del diagrama o de la tabla, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que salsa, las frecuencias fueron 90, es decir, consultamos a 670 personas y de las cuales 90 nos respondieron que le gustaba la salsa, 120 merengue, 180 reggaetón, 60 pop, 150 bachata y de otro tipo de música que tal vez no estaban dentro del estudio, pero que nos dijeron, bueno, habían 70 total. Por todo, encuestamos a 670 personas. Bien, entonces ponle pausa al video un ratito y vamos a ver cómo te queda. Si te quedó de esta manera, yo sé que sí, estás por el camino correcto. Fíjate que aquí ya no pusimos las frecuencias de 2 en 2, ni de 3 en 3, ni de 1 en 1. ¿Por qué?
Porque fíjate que la mínima es 60, la máxima es 180. Entonces me interesa un valor mínimo y un máximo. Puse 20, bueno, porque consideré que quería tener las barritas un poquito más elevaditas, que no me queden tan pegadas al eje de las X. Bueno, entonces empezamos por 20. Pude haber empezado de 10 en 10, pude haber empezado 50 en 50. Bueno, esto va de acuerdo a mi necesidad. Y mi necesidad decía que voy a realizar de 20 en 20. ¿Por qué? Porque me interesa. No tengo valores como que 91, no tengo como que 183, ¿ya? Entonces, no tengo como que 65. Bueno, entonces, si lo hubieran, igual no es que esté mal, solo que debo de ubicar la barrita a la altura correcta, nada más. Fíjate que ahora hicimos de 20 en 20, bueno, entonces nos damos cuenta que la primera frecuencia, ¿a quién pertenece? Salsa. Nos damos cuenta que 90, como no tenemos aquí escrito el número 90 en la frecuencia, bueno, de 80 a 100 hay 20, ¿verdad? Entre los dos sería 10, la mitad de esto sería 10 que hay de separación, entonces por aquí 80 más 10 sería 90, entonces sería justamente aquí. Por aquí nos damos cuenta que si tiramos una línea recta, nos va a dar justamente aquí. Y si fuera aquí, que no fuera 90, sino 91, bueno, estaría un poquito más arriba, nada más. Eso me indicaba. La que sigue, bueno, entonces por acá tenemos 120, está a la misma altura. La que continúa, tenemos 180, fíjense que llega ahora a 180, por acá, des en cuenta. La que sigue, pop, 60, también llega a esta altura. Y la verde, por aquí, vamos a ver cuánto corresponde. Miren que no está ni 140 ni 160. Entonces, esa básicamente es 150. Vamos a ver por ahí que está a la misma dirección. Es decir, entre 140, luego si partimos por la mitad, este espacio de 140 a 160, bueno, vamos a tener por aquí 150. Lo mismo, si hubiéramos tenido 143, estaría un poquito más abajo. Es decir, lo importante es elevar las barritas hasta donde nos indique nuestra frecuencia, obviamente haciendo las particiones correctas. Finalmente, la última, miren, como tenemos 70 y 70 no teníamos graficada, miren que queda en la misma dirección. Muy facilito, ¿verdad? Ahora, ¿qué falta por aquí? Falta de ubicar el nombre el gráfico, pero fíjense aquello, en el anterior le pusimos el nombre por aquí abajo. Podríamos ponerlo por acá en la parte de arriba, interno, aquí fuera del gráfico, pero fíjense que ahora lo ubicamos por acá. ¿Qué es lo importante? Que si lo ubicamos fuera del gráfico, tenga básicamente la simbología correcta. Fíjense que aquí yo puedo venir y veo que el amarillo corresponde a quién? A salsa. ¿Y salsa cuánto corresponde? Corresponde a 70. Es decir, sin tener la tabla estadística de acá, sin tener la tabla de frecuencias, yo puedo hacer mi propia interpretación y análisis solamente observando. Por aquí vengo que el siguiente color es fucsia, corresponde a merengue. Merengue digo, merengue 120. Reggaetón es rojo y por acá es 180. ¿Sí se dan cuenta? Pop por aquí es a 70. Bachata por acá corresponde a 150. Pero otras corresponde por aquí a 70. Perdón, aquí el azul corresponde a pop y ese corresponde a 60. Corrigiendo lo que dije al inicio. Y si se dan cuenta, la importancia que es de poder graficar correctamente un diagrama. A partir de este diagrama, en la clase posterior, en la que viene la próxima semana, vamos a aprender a realizar el análisis de estos diagramas estadísticos o de estas tablas de frecuencia. Bien, yo sé que es muy sencillo la clase del día de hoy. Espero que el video te haya servido de ayuda, que compartas con tus compañeritos para que todos puedan realizar la actividad de esta semana con éxito. Entonces, sin más, nos vemos en una próxima clase. Chao.